Ya, aquí está el video de la entrevista a Bianca Llorio Valle, que es mi prima. Ya, y primero, ¿cuántos años tienes? 14 años. ¿Cuándo los cumpliste? El 1 de junio de este año. ¿En qué colegio vas? En el Colegio Las Condes. ¿Cuándo te descubrieron los tumores cerebrales? Explica cómo fue y los síntomas que tenías. Ya, a mí me descubrieron los tumores cerebrales a mitad del 2022. Fue como en julio exactamente te puedo decir la fecha, fue en julio, el 14 de julio de 2022. Me descubrieron los tumores, pero antes de eso yo ya tenía síntomas. El primer síntoma que tuve yo fue la pérdida de movilidad completa del hemisferio izquierdo. O sea, todo el hemisferio izquierdo, las extremidades se me paralizaron y mi ojo también. El lado de mi cara izquierda también. Y también la saliva. Como que se me tiraba como así por decir saliva así, repentinamente. ¿Y qué te dijeron los médicos al respecto? Bueno, cuando yo entré en julio de 2022 a los hospitales, lo primero que me hicieron fue un escáner y dijeron que nosotros no teníamos nada. Entonces, ese mismo año me dijeron los médicos que se trataba de algo mucho peor a mi familia y yo no entendíamos nada, pero nos dijeron que era terminal y que era tumores cerebrales que tenían cáncer cancerígeno y que era como una ramificación. ¿Cómo te sentiste en todo este proceso? Bueno, yo me sentí súper triste. Al principio yo buscaba como por qué me pasaba eso y siempre buscaba un por qué y por qué no y por qué sí, pero ya después fui aceptando y fui después no aceptando el tal en sí la enfermedad, sino decir es algo que va a pasar y que pasó al final, que se fue. ¿Y cuál fue tu motivación para seguir adelante? Mi motivación fue el Señor. Siento que la motivación más grande que tuve fue saber que el Señor estaba conmigo, ya que en ese proceso también se me fueron hartos amigos y mucha gente era que pensaba que yo también iba a poder contar algún día, se me fueron. Entonces yo dije, mucha gente después ya no empezó a preguntar por mí y se me fueron todas las ansias de tener a gente al lado, pero al final me di cuenta de que el Señor era mi único apoyo. ¿Qué tuviste que hacer al respecto? La verdad tuve que orar, tuve que dar gracias, agradecimiento. ¿De qué se trata tu tratamiento con el cáncer? Mi tratamiento a base de eso, lo primero que me hicieron fue cirugía de catéter, que es como un prototipo, que es como chiquitito, una bolita como de plástico sólido y con una manguera. De hecho la sigo trayendo y eso después me la pusieron acá y bueno, me hicieron quimioterapia, pimblastina, me hicieron de poco. Mis quimioterapias duraban cerca de como 10 minutos, así demasiado poco, a la comparación de otras quimios. ¿Qué hacías para relajarte? Lo que yo hacía para relajarme era hablar con gente, socializar con gente y también a darme cuenta y hablar con gente, en verdad, conectar con la gente, irme a grupos sociales y ser feliz. ¿Te hicieron alguna operación más, además de esa? Sí. La primera operación que yo tuve fue sobre la biopsia, que fue hecha acá en mi cerebro. Bueno, me hicieron un corte acá, en el que me tomaron una muestra de para ver la certeza de mi cáncer, para ver qué tipo de cáncer y qué quimio me convendría más. ¿Cuál fue tu momento más grave mientras te realizabas quimios? Mi momento más grave, estoy de lo seguro que me pasaron muchas cosas, pero uno de los momentos más graves que yo tuve fue cuando me dio un shock séptico, que un shock séptico, para la gente que no sabe,
Un shock séptico es cuando, por ejemplo, tu cuerpo no, como que no se controla y tus defensas se van, no entienden el mecanismo y como que y tu cuerpo se va como así, pierdes el control. Bueno, yo ese shock séptico que yo tuve fueron compulsión tras compulsión. Yo estuve consciente todo el tiempo, aunque pareciera que no. No parecía y me acuerdo que me llevaron a cuidados de cuidados intensivos, que es la UCI, el lugar más donde la gente está más riesgosa. Me llevaron y a los 6 días me dieron de alta. ¿Qué pasó después de todo este proceso? ¿Cómo te sentiste al comienzo y después al final? Ya al comienzo me sentí demasiado asustada. De hecho, yo siempre fui una persona positiva y lo sigo siendo, pero creo que honestamente me sentí demasiado asustada y con el proceso empecé a soltar como esa carga y yo creo que al final yo me sentí bien conmigo misma. Al final de este proceso que salí este año, me sentí bien conmigo misma y me sentí triunfadora. Y quiero que tú respondas a mi pregunta de indagación. ¿Cómo influye un milagro en la vida de una persona y alrededor de su entorno? Bueno, eso es una pregunta muy buena. Un milagro en la vida de una persona influye de una manera tan grande y tan positiva. Creo que es lo mejor. Las pruebas son oportunidades disfrazadas. Y que realmente un milagro influye de tal manera positiva en una persona que tiene tanta convicción y también es segura de sí misma. Y las otras personas también llegan a tener un grado de aspiración a la otra persona que las lleva también a motivarse. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.